tardes. Convención Constitucional acá ya instalados en los jardines del ex Congreso Nacional en una semana clave lleno de plenos, y hoy día particularmente se van a votar los derechos sociales, temas relacionados a vivienda, salud, educación, seguridad social, que incluye también las pensiones, así que estamos muy pendientes de eso, pero vamos por partes. ¿Qué pasó ayer acá en la convención? Se revisaron varios informes, entre ellos el de medio ambiente, que generaba harta expectación porque era ya como la última oportunidad de alguna forma de algunos artículos, y finalmente pasaron ciertos incisos e indicaciones de los artículos 12 y 19. Vamos a revisar algunas gráficas laterales que hemos preparado para ir mostrándoles qué fue aprobado finalmente en el pleno donde votaron los 154 convencionales. Entre ellos, por ejemplo, el artículo 12, que hablaba sobre bienes comunes, y habla sobre lo siguiente: serían, por ejemplo, el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, entre otros. Además, los bienes comunes inapropiables, que el Estado deberá preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Además, otro de los artículos e incisos que fueron aprobados ayer hablan sobre la custodia de los bienes comunes naturales, es decir, que cualquier persona puede exigirlo, y además que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables conforme a la ley, de manera temporal, sujeta a causales de caducidad, extinción y revocación. Además, un acceso responsable a la naturaleza. Se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley. Además, el Pleno ya definió que el agua es un bien inapropiable. Bien, de esto habló el coordinador Juan José Martín de Independientes No Neutrales, así que pasemos a escuchar parte de sus palabras. Constitucionaliza el acceso a estos espacios y además lo amplía. Hoy en día teníamos acceso a playas, lagos y riberas en general, pero además ahora se habla de la montaña, algo que sabemos que es especialmente importante en un país montañoso como el nuestro. Era una demanda que también había salido de muchas organizaciones, y así también se incluyen los humedales. También hoy abiertamente propietarizados y permitiendo hoy que las personas accedan a estos espacios, también de relevancia cultural, pero también relevancia educativa, y también permitiendo la fiscalización ciudadana de lo que se hace hoy en día en estos, lo que es bastante lamentable, y sabemos que están especialmente expuestos a la acción irresponsable de ciertos privados. Claro, ya son normas que pasaron al borrador de esta nueva Constitución, que van sumando a pocas semanas de que termine todo este periodo de votaciones, porque recordemos que ya a mediados de mayo comienza el proceso de armonización, y hay que recordar que generalmente a los informes de medio ambiente no les iba tan bien en los plenos. Si bien obtenía la mayoría de los votos en la comisión, una vez llegado al pleno, ahí finalmente varios artículos eran rechazados. Fueron vistos de buena forma finalmente que algunos avanzaran a este borrador, quiero decir, de esta nueva Constitución, pero hubo otros que naturalmente no tuvieron este apoyo de 103 votos o más y por ende fueron rechazados. Así que pasemos a escuchar declaraciones de la otra coordinadora de esta Comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate, precisamente sobre esto, sobre las normas que no obtuvieron este quórum de los 2/3. Lamentablemente sí, tengo que decirlo, la normativa relacionada a pueblos indígenas no fue aprobada. Y aquí hablo como un criterio más personal. Para muchos era muy importante que esa norma fuera aprobada, y ahí también vamos a tener que trabajar respecto de qué significa la custodia del Estado, porque también ese articulado quedó pendiente y no obtuvo la cantidad de votos. Claro, este jueves se seguirán discutiendo normas de esta comisión, así que vamos a estar obviamente muy pendientes además a todo el trabajo que se va a desarrollar esta semana, que comenzó ayer, pero ya hay harto de qué hablar. Yo les decía, medio ambiente, principios constitucionales también se vio, y durante esta jornada derechos fundamentales, todo lo relacionado a los derechos sociales, que según algunos convencionales podría ser la clave para finalmente tener una respuesta favorable en la votación del 4 de septiembre en este plebiscito de salida. Vamos a abordar todos estos temas, pero antes vamos a ir a una breve pausa comercial. No se vayan.
Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial. Yo les decía que ayer se votó este informe de la Comisión de Medio Ambiente, pero no fue el único. También se votó este informe de la Comisión de Principios Constitucionales. Hemos preparado también unas gráficas para mostrarles algunas de estas normas aprobadas. Y entre ellas, por ejemplo, está el derecho a una vida libre de violencia de género. Además, derechos de las personas con discapacidad, el derecho al asilo y derechos de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Son solamente algunas de las normas que ya están entonces en este borrador de la nueva Constitución en semanas claves. Y estamos precisamente con la coordinadora de esta Comisión de Principios Constitucionales, Lorena Céspedes, para ir ahondando también en lo aprobado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero que todo, antes de ir detallando también algunas normas, ¿cuál es su impresión luego de este resultado? ¿Está contenta o le hubiera gustado que más avanzaran al borrador? No, estamos contentos con los resultados de la comisión. Ayer, este bloque de derechos fundamentales es un bloque que no teníamos considerado en nuestra planificación inicial. Son normas 91 normas se traspasaron desde la Comisión de Derechos a nuestra comisión. Y logramos hacer un trabajo en un tiempo bastante récord de justamente encontrar las mejores redacciones y la mejor propuesta para presentar al Pleno respecto a estos derechos tan importantes como los de niños, niñas y adolescentes, de la violencia de género, sobre migrantes, sobre el derecho al asilo, claro, derecho de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Claro, son 5 finalmente. Ahora, vamos por parte. El derecho a una vida libre de violencia de género. Tengo el artículo acá, no lo voy a leer entero, pero finalmente busca que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género. ¿Cuál es la importancia de que este tipo de artículo esté en una Constitución, Lorena? O sea, todos estos derechos son un paraguas respecto a las políticas públicas, respecto a todas las decisiones que se puedan ir tomando para claramente en este caso minimizar y ojalá ya eliminar esa violencia de género que vivimos muchas mujeres, viven muchas disidencias o de las diversidades genéricas. Entonces, yo creo que es una búsqueda de un gran grupo de personas de nuestra población por establecer mecanismos amparados por esta Constitución respecto a eliminar estos hechos de violencia. Algo nuevo entonces en la Constitución, o lo que no está en la Constitución actual, ¿no? Exacto, es algo nuevo porque además esta violencia de género ha sido mucho más patente, ha sido mucho más visibilizada en estos últimos tiempos y por lo tanto hay ansias mucho más grandes de eliminarla. Sí, eso por ejemplo... Han aprobado varias normas, hoy día también está este pleno de derechos fundamentales, seguramente varias van a ir al borrador de nueva Constitución, pero para que se entienda, esto implica, por ejemplo, que de aprobarse esta nueva Constitución, una de las prioridades finalmente y parámetros con los que va a funcionar esta Constitución y por ende las leyes es, por ejemplo, erradicar la violencia de género. Exactamente, o sea, sabemos que actualmente el gobierno del presidente Boric tiene políticas asociadas al género. Y que muchos gobiernos buscan eso, pero ahora están parados bajo este paraguas que es la Constitución. Entonces debiese de establecerse más de un mecanismo para tratar de eliminar todo tipo de violencia. Ahora hablemos, por ejemplo, de derechos de las personas mayores, que también se aprobó ayer en el Pleno y que busca también que las personas puedan envejecer con dignidad y ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución. Dignidad es un concepto muy amplio, ¿cierto? Pero estamos viendo, por ejemplo, que hoy día también se va a discutir el tema de las pensiones. ¿Hay un lazo ahí? ¿Se puede hacer una correlación en cuanto a lo aprobado ayer y en cuanto, por ejemplo, a las pensiones que sabemos que son muy bajas para la tercera edad? Sí, claro, la mayoría de los derechos tienen vínculos, se relacionan. En el caso de los adultos mayores, yo creo que tenemos una tremenda deuda como sociedad con los adultos mayores. Después de toda una vida de producir para las familias, para el país, para la sociedad, están viviendo en ciertas medidas bien precarias y eso yo creo que de nuevo esta consagración de estos derechos en la Constitución no dice exactamente el cómo va a ser esas medidas para realmente eliminar la precariedad, pero sí genera ese entorno de garantizar ese derecho, en este caso para los adultos mayores, y de garantizar la posibilidad de tener pensiones dignas, viviendas dignas, de los labores de cuidado, acompañamiento. O sea, son muchos elementos que además se rescatan en otras normas. Como tú muy bien decías, hoy día van a estar en el Pleno las normas de cuidado, claro, las normas de derechos sociales,
justamente que tiene que ver con la previsión y las pensiones. Entonces, la salud, todos se relacionan entre sí y esperamos que al ir quedando estos derechos en nuestra Constitución se puedan garantizar de la mejor manera. Bueno, pasa también, por ejemplo, con derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo podría esto cambiar, por ejemplo, la realidad que tenemos hoy día en nuestro país? Sabemos que hay una Defensoría de la Niñez, por ejemplo, y también hay otras instituciones que velan por esto mismo, pero ¿cómo podría cambiar la realidad de ellos con este artículo que está en la nueva Constitución? Bueno, hay que reconocer que Chile es uno de los pocos países que no tiene consagrado en su Constitución la titularidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso ya es un cambio enorme. Ya, de nuevo, porque genera este paraguas de protección, pero no solo de protección, porque muchas veces vemos a la niñez como sujetos de protección, pero en realidad son sujetos de derecho. O sea, hay una labor de garantizar de parte del Estado, pero también de las familias y de todas las personas cuidadoras, de que vivan una vida lo mejor posible, con las mejores condiciones de felicidad, de todas esas cosas que uno espera para sus niños, de buena educación, salud, alimentación, vivienda, etcétera. Entonces, toda esa protección, pero también reconociendo el interés de los propios niños, el desarrollo progresivo que tienen en la medida en que ellos puedan también ejercer su capacidad de participación y de incidencia en su propia vida. Pero, por ejemplo, yo entiendo que la Convención no es la encargada de establecer ciertas políticas o leyes, ¿cierto? No. Y eso también creo que hay que dejarlo muy claro, ¿eh? La ciudadanía Exacto. hay que entender finalmente que no es el rol de la Convención determinar exactamente por ley qué va a pasar. Pero, por ejemplo, con el tema del Sename, ¿crees tú que esto podría haber cambiado si hubiera estado en la Constitución actual? Yo creo que mandata mucho más fuerte el que está en la Constitución a esa protección en el caso de los niños del Sename, que sabemos que han vivido desprotegidos en una gran cantidad. Entonces, ese mandato específico al Estado y a la sociedad completa como co-garantes de este derecho, creo que sí podríamos pensar en que habrían cambios sustanciales en esas políticas públicas que se tomen respecto a, y las leyes que aparezcan respecto a el cuidado de los niños. Ahora hablemos de las que no pasaron al borrador de esta nueva Constitución. Hay varias, eso sí, que se devolvieron a la Comisión de Principios Constitucionales. Bueno, claro, todas. Sí. Pero hay una que generaba harta expectación, que es el derecho a migrar. ¿Por qué crees que esa no alcanzó estos 103 votos y por ende llegar al borrador de esta nueva Constitución? Bueno, yo creo que es un tema muy sensible. ¿Ya? Es un tema sensible en todos los sentidos, porque si nosotros miramos la cantidad de apellidos que tenemos, variados, reconocemos que venimos y muchos venimos son hijos o nietos o bisnietos de personas migrantes que han migrado a Chile y han hecho parte de la construcción de este país. Entonces, en ese sentido no podemos desconocer la necesidad de reconocer el movimiento actual que tiene el mundo por distintas razones políticas, de guerra, de necesidades culturales, incluso de estudios. Entonces, nosotros creemos que es importante establecer el derecho a la migración, tanto no solamente en el sentido de recibir migrantes, sino también de esa capacidad de irse a otro país y migrar de parte de los chilenos. ¿Y por qué no se aprobó, crees tú? Porque por otro lado tenemos esa dificultad de las políticas públicas asociadas a la migración. O sea, tenemos el conflicto en el norte del país, sabemos que genera cierto resquemor, recelo el recibir a muchas personas. Entonces hay que buscar aquella redacción de este artículo que permita darle ese valor y ese derecho a migrar, pero que también entregue a la ley y a los gobiernos de turno enfrentar el problema con medidas concretas cuando se transforma en un problema, pero por otro lado también reconocer los aspectos de humanidad que se requiere frente a conflictos que viven extranjeros, claro, en sus países. Claro, o sea, claro, usted menciona, por ejemplo, estas dos realidades, o bueno, son varias, por ejemplo, las personas que vienen de Venezuela, de cierto contexto político, social, también hay personas que simplemente quieren venir a buscar, a estudiar, etcétera. Pero ¿por qué no dejarlo establecido finalmente para la migración en general? Porque entiendo que también el problema del norte no es la migración en sí, sino que la migración no regulada. Exacto. Por eso es que yo creo que el derecho se debe establecer.
pero la regulación, las garantías y todo tiene que estar, dejarse la ley para que establezca ese equilibrio difícil entre recibir personas que necesitan el apoyo de nuestro versus el regularizar, el no saturar ciertos sistemas, y eso es... Pero esto ¿se devuelve a la comisión por falta de redacción o mejora de redacción, o finalmente no hubo acuerdo de que este artículo estuviese en el borrador? Yo creo que todavía no hay un acuerdo transversal. Creemos que dependiendo de la redacción que logremos darle, podemos ampliar los acuerdos y dejar algún artículo relativo a la migración. Hay otro artículo también que habla sobre el deber de corresponsabilidad de las labores del hogar y crianza. Y habla finalmente de que es deber de madres y padres contribuir de forma equitativa y mediante esfuerzo común a la mantención del hogar, entre otras cosas, la formación de los hijos, etcétera. ¿Por qué eso tampoco tuvo el apoyo para llegar al borrador de nueva Constitución, considerando los tiempos que vivimos, de que todos se tienen que hacer cargo en el hogar? Claro, pero lo que pasa es que hoy en el pleno actual llegó una norma sobre derechos de cuidado, sobre y está trabajando la Comisión de Derechos Fundamentales en las normas sobre trabajo. Entonces se estaban cruzando las normas. Ya. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que el pleno aprueba en este momento en esta comisión. Y dependiendo de eso es el enfoque que le vamos a dar, si es que se requiere a esa norma para que también sea parte de nuestro borrador. Considerando todos los derechos sociales que se están logrando llegar a este borrador de nueva Constitución, son varios finalmente las que van a tener que pasar al Congreso. ¿Cuáles deberían ser las primeras o las prioritarias? De los derechos sociales, claro. Es como para empezar a ver los cambios. A ver los cambios. Sí. Bueno, para mí hay dos que son fundamentales. Uno es educación. Creo que la educación es uno de los derechos que produce cambios a corto, mediano y largo plazo, no solamente a nivel de las personas, sino que a nivel de la sociedad y del país, y que por lo tanto afecta otras aristas de la sociedad. Y creo que ahí tienen que haber cambios pronto. También en el ámbito de la salud creo que también requiere, porque en ambos derechos la inequidad es demasiado grande respecto a que es un derecho que que tienes la libertad de elegirlo si es que tienes los recursos para elegir. Claro. Y eso yo creo que no debiesen de ser derechos que dependan de tu capacidad de tus recursos para realmente elegir lo que necesitas. Hay algunos convencionales que han dicho que lo aprobado en relación a los derechos sociales van a marcar finalmente una percepción ciudadana y que eso va a incidir en el plebiscito de salida o no, finalmente de su aprobación. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que sí afecta bastante. Yo quiero invitar a la ciudadanía a revisar que justamente estamos llegando al final del camino donde todo está confluyendo. De hecho, en todas las comisiones nos vamos dando cuenta de que tal tema se está tocando allá o tal otro, porque las normas empiezan a juntarse, y eso ha sido muy interesante ver cómo empieza a tomar forma nuestra nueva Constitución. Y yo estoy muy, muy esperanzada porque los derechos sociales que empezamos a discutir ayer desde nuestra comisión y que continuamos hoy son una base fundamental para nuestra nueva propuesta de Constitución. Y eso creo que va a mostrarnos que podemos seguir confiando en este proceso, que podemos tener la claridad de que habemos muchos acá adentro que estamos tratando de hacer estos cambios con la sensatez y la responsabilidad que se necesita. Bien, Lorena Céspedes, entonces coordinadora de esta Comisión de Principios Constitucionales, muchas gracias por su tiempo y explicar también que de repente es muy necesario para saber finalmente qué está en el borrador, por qué vuelve a la comisión, así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, creo que es muy importante que sigamos informando sobre la convención. Muchas gracias. Gracias. Claro, y se los he comentado en varias ocasiones ya en este programa y harta expectación con este informe de derechos fundamentales en un pleno que se convocó al mediodía. Desde ese momento se han generado debates entre los convencionales, que es algo normal, y durante la tarde, ya cerca de las 5, deberían comenzar estas votaciones, en donde ya se van a revisar varios temas en relación a los derechos sociales, por ejemplo, vivienda, el derecho a la memoria, por ejemplo, educación, salud
y seguridad social, entre ellos el tema de las pensiones. Recordemos que los coordinadores de esta Comisión de Derechos Fundamentales han dicho varias veces que no se propone un sistema de pensiones como tal, pero sí ciertos parámetros. Hay algunos convencionales que han dicho además que esto podría ser clave para la percepción ciudadana y por ende también en el resultado que se tenga en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Hay otro sector, eso sí, que no ve con tan buenos ojos este informe de derechos fundamentales, así que pasemos a revisar las declaraciones de María Elisa Quinteros, la presidenta de la convención, pero también de Rocío Cantuarias. Dar respuesta a las demandas de las y los ciudadanos que tienen que ver con derechos sociales es muy importante y estamos esperando con mucha ansia ese pleno donde finalmente ya puede que queden plasmados algunos de los derechos sociales y si no, de todas maneras vuelven a la comisión. Va a terminar de consagrarse la gran estafa de esta convención. Con excusas de reencantar a la ciudadanía, lo que se hace es impulsar afanosamente por parte de la Comisión de Derechos Fundamentales y del Pleno de la Convención ideas que están completamente fracasadas. Y entonces se consagran o plasman derechos sociales de modo que no se van a asegurar mejoras en las necesidades sociales que la gente busca. Claro, son diferentes visiones entonces a este informe de derechos fundamentales. Lo aprobado, lo que tenga este apoyo de 103 votos o al menos 103, van a pasar entonces directamente al borrador de esta nueva Constitución. Lo que tenga entre 78 votos y 103 vuelven a la comisión para ser revisados nuevamente y lo que tenga menos de 78 votos finalmente no va a seguir avanzando y queda ahí. Ahora, hay un tema en relación a lo que va a pasar con el derecho a la seguridad social que se va a ver y votar durante esta tarde. Recordemos que la Comisión de Derechos Fundamentales ya había propuesto varios temas. Sin embargo, ayer el gobierno ingresó una reforma constitucional al Congreso para establecer que los fondos previsionales sean inexpropiables, es decir, la inexpropiabilidad de los fondos y que son, o los afiliados finalmente son dueños de estos ahorros previsionales. Ahora, expertos han dicho que eso obviamente, si es que se llega a aprobar en el Congreso, va a durar solamente con la vigencia de esta Constitución actual. Si es que se llega a aprobar en el fondo, en el plebiscito de salida, una nueva Constitución, ahí no regiría esta reforma constitucional eventualmente aprobada en el Congreso. Y es por eso que desde ayer se le ha consultado al vicepresidente Gaspar Domínguez sobre este tema. ¿Qué pasaría finalmente si es que se llega a aprobar? ¿Cómo quedaría esto plasmado en esta nueva Constitución? Y él decía que era altamente probable que pueda ser incluido en algún proceso de esta convención y él puso como ejemplo el proceso de las normas transitorias. Recordemos que las normas transitorias son muy importantes porque son las normas que van a establecer finalmente el proceso entre la actual Constitución y la Constitución que se plantea acá en la Convención y obviamente comenzarían a regir si es que se llega a aprobar. Y todos han dicho que va a ser un cambio gradual, pero finalmente lo que plantea estas normas transitorias son el proceso, el tiempo también y las prioridades de todas estas transformaciones que son obviamente varias. Pasemos a revisar las declaraciones del vicepresidente Gaspar Domínguez sobre este tema y luego seguimos analizándolo. Actualmente en la Comisión de Derechos Fundamentales ya despachó al Pleno una norma de seguridad social que incorpora principios generales, pero no establece ni en una ni en otra dirección el resultado de los fondos de pensiones que hoy día están en las cuentas individuales. De todas maneras, entendiendo que esta es una preocupación de vastos sectores de la sociedad, es altamente posible que incluso sea considerado en otra etapa de la discusión también. Y así como el gobierno hoy día ha enunciado que propondrá una reforma constitucional a la Constitución vigente en esta materia, también tenemos que precisar que es posible que este tema sea de nuevo discutido cuando estemos discutiendo otro tipo de normas. Bien. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones de ayer del vicepresidente Gaspar Domínguez. Hoy día se le volvió a consultar sobre este tema y él dijo que todavía era muy pronto para definir qué materias iban a ser parte de las normas transitorias. Y él también dijo que acá en la convención nadie buscaba expropiar los fondos de pensiones de los chilenos y las chilenas. Eso lo estableció durante esta jornada y también hemos tenido, por ejemplo, declaraciones de otros convencionales en relación a esto. Teresa Marinovich y también de César Valenzuela, él es además coordinador o co-coordinador más bien de esta Comisión de Derechos Fundamentales, así que pasemos a escuchar parte de sus palabras. Lo que se va a empezar a producir ya es la última gran decepción respecto de este proceso, que los chilenos, por ejemplo, no están satisfechos con las AFP.
Sin embargo, son partidarios de la propiedad de los fondos, son partidarios de que sean heredables, son partidarios de ser dueños de esos ahorros, tanto los ahorros presentes como los que vienen, son partidarios o contrarios a que el Estado pueda expropiarlo. Y sin embargo, ninguna de nuestras propuestas en esta materia ha sido acogida. No sé cómo el gobierno podría engañar a través de la Convención Constitucional. Son órganos distintos, nos estamos refiriendo a textos constitucionales que son distintos. La reforma, entiendo que la que presenta el gobierno es al texto actual, nosotros estamos haciendo una nueva, entonces esa vinculación a mí no me queda clara. Sí quiero dejar de manifiesto de que uno no puede ser ciego ni sordo a los contextos. Y evidentemente que el ingreso del proyecto del gobierno sobre inexpropiabilidad de los fondos de pensiones genera también cambios en el escenario de la Convención Constitucional, eso es innegable. Claro, hay que ver qué pasa durante esta tarde. Hay una indicación de la convencional Rocío Canto Arias que establece que, o busca finalmente, que esto quede explícito en el texto fundamental, es decir, que no se pueda expropiar. Eso también se va a votar. Hay algunos convencionales que dicen que no es necesario aprobar eso y que tampoco hay convencionales que buscan precisamente expropiar los fondos y ahorros previsionales de la ciudadanía. Ahora, importante aclarar que lo que han dicho varias veces los coordinadores es que esta comisión, o la convención más bien, no puede establecer un sistema de pensiones como tal, pero en relación a los parámetros que hemos visto en relación a la Comisión de Derechos Fundamentales, hay algunos que dicen que, por ejemplo, se terminarían con las AFP, que no implica finalizar con la capitalización individual. Hay otros que dicen que ya se abre la puerta a un sistema de reparto y otros también que dicen que se abre, por ejemplo, el camino a un sistema mixto. Vamos a estar obviamente muy pendientes entonces a esta votación que va a comenzar entonces durante esta tarde, un pleno que ya comenzó en la mañana, pero que durante esta tarde van a comenzar las votaciones y se espera además que sea una larga jornada, incluso pasando la medianoche. Bien, dicho todo esto, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana acá en Convención Constitucional a partir de las 3:30 por las pantallas de Mega Plus. Que esté muy bien.